hayan conectado y que hayan tomado en esta fría tarde un tiempo para compartir con nosotros una reflexión sobre precisamente el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a una vida saludable, libre de adicciones. Como ustedes saben, la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo autónomo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que nos dedicamos precisamente a prevenir vulneraciones, a promover los derechos que están establecidos en la Convención. Y desde hace un tiempo estamos preocupados y ocupados también en acompañar a las familias, a las instituciones, viendo el atravesamiento que producen niñas, niños y adolescentes algunas situaciones que acontecen en nuestra sociedad. Una sociedad que está atravesada por el consumismo, una sociedad que está atravesada en muchos casos por la violencia, donde tenemos que volver a aprender a convivir, volver a aprender a respetarnos, y en ese camino hemos iniciado el proyecto Cuidar la Crianza. En el marco de ese proyecto hemos generado estos espacios en los que invitamos a personas que con la autoridad que les da su saber, su quehacer cotidiano, nos ayudan a pensar de qué modo podemos construir una mejor sociedad, de qué modo podemos beneficiar en mayor medida la vida de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Pautasi, muchísimas gracias, Magíster Santos Ferreira. Yo ahora los invito a ver nuestro video. Hablemos de crianza. Cuidar es estar ahí, es acompañar, es compartir momentos, experiencias y emociones. Escuchar no es solo oír palabras, es entender emociones, es respetar y aprender del silencio. Mirar no es solo ver, es reconocer el lenguaje de los gestos. Apoyar ofreciendo guía y aliento, contener brindando refugio, protección y un espacio seguro donde expresar sus emociones. Abrazar es reconfortar, es el gesto cálido que transmite amor y afecto. Amar es el motor, es el ingrediente esencial que impulsa una crianza responsable, nutriendo el crecimiento y el bienestar de los más chicos. Una crianza cuidada asegura un mejor presente y un futuro más sólido para niñas, niños y adolescentes. Te acompañamos en la crianza. Acompañarte en la crianza. Y por eso, en esta semana, que es la semana de la prevención de las adicciones, hemos decidido invitar a dos personalidades que respetamos muchísimo. Por un lado, nos visita el doctor Ricardo Pautasi. El doctor Ricardo Pautasi es investigador del CONICET. Él es profesor en la Facultad de Psicología de la Cátedra de Neurofisiología. Y con él vamos a hablar también de los patrones de consumo. Nos va a contar un poco qué es esto del modelo teórico del preventivo del rol sano, y hemos invitado también al secretario de Prevención de Adicciones de nuestra provincia, el Magíster Santos Ferreira. El Magíster Santos Ferreira es además un amigo de la casa, con él estamos trabajando muchísimo en prevención, trabajando en nuestra preocupación sobre muchísimos aspectos que tienen que ver con las adicciones, y no solamente con el consumo de sustancias, sino también con el consumo de tecnología. Así que esta va a ser nuestro diálogo. Entonces voy a empezar preguntándole al doctor Pautasi que nos cuente un poquito cuáles los patrones de consumo actual. Por un lado, ¿qué tipos de riesgos de consumo ustedes están observando desde las investigaciones que realizan?
de qué forma es preventivo el modelo del rol sano, y que nos cuenten un poco las relaciones entre consumo, parentalidad, qué podemos hacer desde las familias. Bueno, primero de todo, agradecerte, Amelia, a vos y a todo tu equipo, a toda la producción por la invitación. Siempre es un gusto traer a colación lo que uno trabaja en investigación, en la facultad, en la universidad y en CONICET. Bueno, en relación a patrones de consumo, si la producción puede poner las primeras pantallas, les agradezco, no es indispensable. Nosotros hemos ido observando a lo largo del tiempo aquí en Córdoba, en la ciudad y en la provincia, que se han ido manteniendo los patrones de inicio del consumo hacia los 14 o 15 años, con algún consumo experimental a los 12 o 13, y ya hacia los 17 se vuelve normativo, en el sentido que casi toda la población ha consumido alcohol, estamos hablando. Sin embargo, ese dato no te dice tanto, digamos, sino que uno puede empezar a desgranar eso y fijarse en lo que uno diría consumos más problemáticos, ¿no? Todo consumo en una persona menor de edad es un consumo riesgoso, larguemos por ahí, ¿no? De entrada. Y si lo podemos evitar, mejor. Pero podemos identificar consumos más problemáticos. Y algunos que hemos estado observando, lo que están viendo en pantalla, son una curva que empieza en 0 hacia los 12 años y llega a cerca de 100 cuando la persona ya tiene 18 años aproximadamente. Es lo que estoy diciendo ahora de esta transición. Si pasamos a la próxima slide o en las otras, van a ver esta idea de que hay algunos consumos que son más problemáticos. ¿Cuáles son algunos que están ocurriendo últimamente? Uno que ya viene de hace un tiempo es la previa, ¿no? Que se define como consumir alcohol antes de otro evento deportivo, social, de cualquier tipo en el cual también va a haber alcohol. Es una conducta realmente de riesgo porque aumenta mucho la cantidad de alcohol que toman nuestros jóvenes, por un lado. También tenemos otra cosa que son los juegos de consumir, ¿no? Que es algo que está apareciendo mucho ahora, que hay juegos formales e informales, algunos pueden comprarse en formato de mesa o bajarse por internet, que promueven, digamos, que uno vaya consumiendo en un entorno, en teoría, lúdico, que lleva consecuencias muy graves. Y finalmente, cuando nos acercamos hacia los 17, 18 años, empieza a haber patrones de policonsumo, generalmente alcohol y marihuana. Y el uso simultáneo de sustancias es una conducta peligrosa en sí porque aumenta la probabilidad que yo consuma más de la otra sustancia también. Así que esa es un poco una figura, un vuelo de pájaro que yo te puedo ir mostrando de cuáles serían 3 ejes que yo pondría énfasis de consumos más de tipo problemático. Muy bien. Como has dicho, para nosotros es muy importante recalcar eso, que siempre el consumo en un niño, una niña y adolescente es riesgoso, porque está, y vos como profesor de neurofisiología lo sabés, está en un momento de desarrollo de su cerebro, ¿no? 100%. ¿Y por qué entonces ustedes han desarrollado teóricamente este modelo preventivo del rol sano? ¿Qué les parece a ustedes que puede aportarnos este modelo? El concepto del modelo del rol sano lo patrocina, lo genera Santos en estos últimos años, y es una idea que engloba en sí varios conceptos teóricos, ¿no? Que tiene que ver con la idea de cómo nuestra conducta es afectada por cómo vemos a los otros. Y puede parecer algo medio, como si lo pensás así, medio sentido común, ¿no? Sí, nuestra conducta es afectada por cómo nos ven los otros. Pero no es tan de perogrullo, particularmente en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ese es un momento particular de la vida donde la figura principal de modelo es el padre, la madre, la figura parental que esté en ese lugar, ¿no? Y en ese sentido, la idea de modelo de rol sano, por ejemplo, involucra fenómenos, lo que conocemos como modelado. Si vos vas a una revista vas a encontrar gente que lo investiga de una manera muy esotérica. ¿Qué es modelado? Bueno, si estuviéramos aquí en una mesa comiendo a la noche en Villa Rivera Indarte y yo soy el niño y veo a mi papá tomando alcohol, eso es un fenómeno de modelado. Yo entiendo que el consumo de esa sustancia forma parte de la dieta y del evento social que está ahí. Mi probabilidad de consumir más cuando tenga 13, 14, yo tengo 12 en ese momento, va a ser mayor que si mi papá toma agua, ¿no? Por un lado. ¿Y por qué? Bueno, porque cambio unos fenómenos psicológicos muy conocidos, que es percepción de riesgo. ¿Por qué yo voy a creer que la sustancia va a aumentar mi posibilidad de que yo tenga choque de tránsito,
conducta sexual no deseada, o cualquier otro tipo de conductas, de problemas que están problemas en el colegio, y forma parte de mi familia, digamos, como el pan, los tallarines, los fideos. ¿Por qué? Bueno, ese es un fenómeno, un mecanismo subyacente a esta idea del modelo de rol sano. La baja en la percepción del riesgo cuando yo veo a otro que hace otro tipo de conducta. La naturalización. La naturalización. Y te agrego uno más. No solo naturalizo que es bueno o que es menos malo de lo que yo creía, sino que también yo creo que todos lo hacen. ¿Cómo no voy a creer que todos lo hacen si mi papá y mi mamá lo hacen? O mi tío, mi abuela, quien sea. ¿Y qué rol crees vos, qué relación hay entre el consumo y el manejo de las emociones? Bueno, vos como neurofisiólogo. Fíjate en ese caso. Vos no solamente aprendés del otro, lo aprendés en el vacío. Mi papá, mi tío, mi abuela, mi pareja toma alcohol. Vos lo ves en qué sentido o para qué lo usa. Si yo veo, por ejemplo, que mi papá, mi mamá llegan cansados, enojados del trabajo, frustrados por algo, se sientan a ver tele y abren una botella de vino, ¿qué estoy entendiendo yo? Entiendo que una forma de manejar los problemas y solucionarlos es a partir de consumir una sustancia. En cambio, si veo que mi papá llega y se pone a charlar con mi mamá y hablan de las cosas y se ayudan entre ellos, aprendo otras formas de manejar las emociones. Esto de nuevo parece una trivialidad, pero cuando se desarrolla lunes, martes, miércoles, jueves, 12 meses por año, 10 años, desde los 10 hasta los 20 años, cristaliza cómo aprendemos a relacionarnos con la sustancia. ¿Y vos crees que las situaciones que se viven hoy en las familias están incidiendo, las situaciones, el contexto, está incidiendo en los incrementos de consumo o en el consumo anticipado por parte de niñas y niños? ¿Y cómo incide a tu juicio también la tecnología, ¿no? en estos hábitos de consumo? Bueno, no tengo un juicio basado en datos, pero evidentemente la fragmentación familiar, la fragmentación del mercado laboral, el multiempleo, la gente que tiene que trabajar más horas, todo eso va desarmando un poco las cadenas de contención naturales, ¿no?, que tienen las familias y las personas por un lado. Y con respecto a las tecnologías, bueno, es un campo nuevo de estudio donde mucha gente entiende que tienen las mismas características que tienen estas sustancias que uno quiere tratar de minimizar sus riesgos, ¿no? O sea que también pueden tener un control sobre nuestra conducta, el uso del celular, de las tecnologías, y también pueden, lamentablemente, tener efectos interactivos y sinérgicos negativos. Le vamos a preguntar entonces a Santos García Ferreira que nos cuente un poquito cómo este modelo del que ha estado hablando Ricardo hace un momento, cómo este modelo se traduce en una política pública. ¿Cómo se hace una política pública basada en un modelo del rol sano? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué cosas proponen? Y contanos un poco también para que quienes nos están acompañando sepan cuáles son las herramientas que desde el Estado, desde la Secretaría de Prevención de Adicciones, ustedes están ofreciendo en forma preventiva y también en forma asistencial, para que todos las conozcan, ¿no? Bueno, te agradezco, Amelia, extiendo el agradecimiento, me sumo al agradecimiento de Ricardo por este espacio a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Me parece importantísimo y trascendental tener este tipo de instancias y compartir, estas experiencias y poder difundirlas, ¿no? Como dijiste, somos, creo que grandes amigos y compañeros de trabajo en lo que estamos haciendo en esta gestión, y Ricardo es un aliado de la Secretaría de Adicciones, de hecho de la gestión previa a la mía, y fue la segunda persona a quien llamé cuando asumí este lugar. Va absolutamente a tono de lo que me preguntas, y la segunda persona porque la primera fue el ministro de Educación, justamente para pedirle que nos dejara trabajar en un proyecto conjunto en las escuelas que hemos lanzado recientemente. Es parte de la pregunta que viene un poco más adelante, pero este modelo de rol sano, como brillantemente explicó Ricardo, y con quien estoy agradecido porque es el día que lo llamé, me ayudó a construirlo con el tremendo conocimiento que él tiene. Nosotros lo traducimos como una propuesta, como una invitación a
las personas, a las instituciones y a las comunidades en donde están insertos a entenderse como referentes activos del aprendizaje de los demás. A partir de ahí, ¿qué rol quiero tomar? Para qué tipo de conductas quiero generar y propiciar en el otro. Esto del modelado que explicaba Ricardo. Siempre cuando hablo de este tema digo que puede quedar en algo muy cliché, un poco como dijiste, si simplemente quedara en entendete vos como referente activo del aprendizaje del otro. Pero este concepto no es inespecífico, pero es muy amplio en el cómo se puede aplicar desde una institución o incluso desde una comunidad. Hoy mismo lanzamos nuestro programa de rol sano, que es una insignia, un reconocimiento a instituciones donde les reconocemos ya el trabajo preventivo que vienen haciendo en esta temática. Lo han recibido algunas empresas, algunas instituciones, clubes de fútbol, cámaras de comercio, y los invitamos a trabajar y construir conjuntamente el seguir esas políticas y esas iniciativas para el año que viene poder acceder a una certificación de mayor nivel. Esto lo cuento a modo de ejemplo porque tiene que ver con cómo se aplica esta política, ¿no? Las instituciones que fueron homenajeadas hoy lo aplican todos de manera distinta, todos a su forma y sin embargo todos con la misma lógica. Entendamos que alguien nos está observando y a partir de ahí está aprendiendo. Y como bien decía Ricardo, ¿por qué nosotros lo tomamos como una política en nuestra Secretaría de Adicciones, como una política de Estado? Porque la evidencia nos muestra que el único país que logró de alguna manera ganarle la pulseada a las adicciones lo hizo desde la prevención, no desde la asistencia. Y lo hizo a través de intervenir en la norma social, que fue Islandia. A veces cuando se habla de Islandia, muchos me preguntan, pero es un país primermundista, tiene muchos menos habitantes, no tiene nada que ver con el contexto socioeconómico, sino con la iniciativa de poder intervenir en la norma social. Y bueno, Islandia era un país que estaba bastante complicado en materia de adicciones y hoy tiene índices bajísimos, fue una política de 10 años, ¿no? Y esta invitación del rol sano de animarse a intervenir en la norma social a través de la conducta y el ejemplo que yo tome como institución, como empresa o como persona. Doy breves ejemplos de esto. Entiendo que en la legislatura hay un proyecto de ley para que no se pueda fumar en espacios verdes o al frente de escuelas. Brillante, para que los chicos que estén saliendo de una escuela no naturalicen o incluso vean como algo canchero, como un modelo a seguir, la persona que está fumando en la puerta. No nos metemos con la individualidad de lo que hace cada uno puertas adentro, pero cuidado con lo que modelamos. La legislatura puede cambiar la norma a través del modelo de rol sano, lo puede hacer una empresa privada, lo puede hacer una escuela. Me preguntaste cómo... Y entonces, decime una cosa, ¿y ustedes cómo trabajan con las familias? ¿Tienen número de casos ustedes registrados de niñas y niños? ¿En qué adicciones? Contanos un poco de las políticas que ustedes están desarrollando también desde lo preventivo y desde la asistencia. Muy bien. Porque tienen algunos grupos que son muy interesantes. Estamos intentando generar ese tipo de interés en la población para que se acerque. Recordemos que todo lo que tenga que ver con un proceso asistencial en cuanto a las adicciones pasa por la voluntariedad, con lo cual necesitamos que nuestra oferta sea seductora para que las personas se animen a acercarse. Nosotros confiamos y creemos firmemente en la necesidad de políticas preventivas instaladas y duraderas como modelo de nuestra gestión. Por eso hacemos tanto foco en el modelo de rol sano, por eso este programa de rol sano, por eso un programa conjunto que tenemos con Ricardo y con CONICET, que se hizo efectivo hace unos días, de intervención en las 862 escuelas secundarias de toda la provincia, públicas y privadas, que tiene que ver con esto. No tengo los números de este año míos, pero el año pasado en 8 meses recorrí 40 localidades y en cada una me reuní con todos los referentes de la comunidad, localidades grandes y chicas. Estamos hablando de Río Cuarto a Monterralo, en cuanto a cantidad de habitantes, ¿no? Intendente, juez de paz, policías, docentes, club de jubilados, todos. Y nos sentamos todos juntos a plantearles esta propuesta y a partir de ahí a trabajar en talleres, porque creemos que esto es algo que hay que ir haciendo así como a cuentagotes, lo que más valor tiene, ¿no? Talleres de
donde empezamos a trabajar con la comunidad, qué factores de riesgo encuentran ahí y cómo los podemos convertir en factores de protección a través de la ejemplificación, a través de instancias de modelado positivo. Estos son conversatorios que damos por todo el interior de la provincia. Conversatorio es un formato de aplicar esto, el programa de prevención escolar, el programa de rol sano y por supuesto insertar este concepto del modelo de rol sano en todo nuestro abordaje terapéutico destinado a la familia y a los referentes afectivos de nuestros pacientes en nuestros dispositivos. ¿Y tienen grupos específicos para la asistencia de niñas, niños y adolescentes? Sí. En esta gestión justamente quisimos hacer un diferencial porque entendimos que era una obligación que nos aquejaba y empezamos a trabajar, digo porque históricamente esto es solo modo descriptivo, ¿no? Yo pertenezco a la Secretaría de Adicciones del año 2017, siempre trabajamos con mayores de 14 años y consumo de sustancias. Desde la gestión de nuestro actual gobernador trabajamos con todas las edades. Tenemos todos nuestros grupos capacitados para trabajar específicamente de 8 años para arriba, si bien más pequeños igual participan en talleres preventivos y demás, y cualquier tipo de adicción, no solo sustancias, sino cualquier adicción comportamental. Y hemos generado programas específicos y grupos específicos, como dijiste, para que la gente conozca. Hemos abierto consultorios de adicciones adentro de los hospitales polivalentes, que es un concepto bastante novedoso. Hemos abierto un grupo de infantil, no infanto-juvenil, también para menores de 13, en el Hospital San Roque Viejo. Hemos generado grupos para lo que es juego patológico y este tipo de adicciones. Y hemos capacitado todos nuestros centros. Tenemos 131 centros en el interior de la provincia, 98 dispositivos en barrios de la ciudad, el Hospital San Roque Viejo, 9 consultorios de adicciones y 2 comunidades terapéuticas. Todos están capacitados para tratar, diría, casi cualquier tipo de adicción comportamental y para trabajar con menores. La única instancia donde la limitación es a partir de los 14 años en la internación. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos ahora. ¿Ustedes creen que en las familias se habla de las adicciones? ¿Y qué mensaje le daría cada uno de ustedes a las familias que hoy nos están escuchando o a los docentes que hoy nos están escuchando? ¿Qué les recomendarían? ¿Cuáles serían las recomendaciones, no? Bueno, mira, nos hicimos esa misma pregunta, eran unos 2 años aproximadamente. La Slide 4, la producción puede poner aproximadamente, hay unas tortas ahí aproximadamente de datos. Y lo que encontramos la próxima, creo que es la que tiene el numerito 3 o 4, hay unas tortas ahí. Lo más interesante de todo fue que lo que encontramos es que efectivamente la gran mayoría de los referentes afectivos habla con sus hijos acerca del consumo de alcohol. Eso fue lo que preguntamos puntualmente. Ahí, se preocupan por el tema, consideran riesgoso que tome alcohol los fines de semana, se dan cuenta de las diferencias, consideran más riesgoso que se emborrache, por ejemplo, y la próxima, por ejemplo, hablan con ellos acerca de qué cosas pueden hacer para reducir ese consumo de alcohol y sus consecuencias y monitorean las actividades que hacen. Que es muy interesante esto, ¿no? Porque uno puede tener este prejuicio de soy el único que se preocupa, soy el único, el pesado que habla y que está ahí atrás de con quién salir. Primero, todo el mundo lo hace. Hasta uno podría decir, bueno, que todo lo haga no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, la ciencia dice que preocuparse de la crianza está bien, por un lado. Pero aún si vos crees que eso no es lo correcto, también le preguntamos, esto no le preguntamos nosotros, pero alguna otra gente lo preguntó y lo que se observa es que no hay una asociación negativa de la percepción de los niños del monitoreo de los padres. O sea, no es que evalúan negativamente que sus padres estén chequeando eso. ¿Sí? Lo que me parece un tema interesante. La moraleja de todo esto sería que si uno se preocupa, no es el único padre, el único madre que se preocupa, todos lo hacen, todos hablan de estos temas y todos tratan de establecer, llamémosle, una suerte de contrato de qué hacer cuando se sale, de cómo cuidarse, en fin, ese tipo de cosas. ¿Y vos qué opinas? Solo agregaría lo que dijo Ricardo, que no estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y además tiene un basamento puramente científico, ¿no? No es una cuestión de índole personal o ideológica.
Por lo que he visto en los recorridos, a mí me encanta recorrer las localidades del interior, además de trabajar en Córdoba capital, pero en el interior es increíble cómo las realidades cambian a 15 kilómetros de distancia. Uno pensaría que habría cierta homogeneidad y no. Yo solo le sumaría eso que dijiste, que se animen a hablar entre padres, que se animen a hablar con sus hijos, es un diferencial absoluto, cae de maduro, es necesario. Una vez me preguntó un periodista, el Vichy Brizuela, el que tiene el programa, qué pasaba si el chico o la chica no quería hablar con el padre. Yo le dije, para mí nunca va a dejar de querer hablar, simplemente no te estás acercando de la forma correcta. El niño siempre quiere hablar, a mi criterio, esto es muy, muy personal. Yo le añadiría que se animen a hablar entre padres. Y cuento una anécdota muy rápida. El intendente Jesús María, un día que me reuní con él, me dijo que, hablando de esto medio modo caricaturesco, me dijo, casi nos hacemos un grupo de WhatsApp que se llama Salen Todos. Pasa que somos muchos y va a ser un lío el grupo. Porque cada vez que yo le digo a mi hija que no, pero ¿y si salen todos? Pero ¿y si salen todos? Pero ¿y si? Y se terminan normalizando, se convierte en norma que salgan. A mí me decía, habla entre padres, a fijar códigos, criterios. Con los hijos, indispensable, pero también entre los pares. Vos sabés que nosotros como Defensoría, obviamente que ponemos siempre mucho hincapié en el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, a opinar y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Pero también estamos haciendo mucho hincapié en un principio que a veces los adultos olvidamos, que es el principio de la protección especial. Nuestros chicos y nuestras chicas están en crecimiento y necesitan de la protección del mundo adulto, necesitan de esa mirada permanente del mundo adulto, que es, como bien has dicho, los chicos están esperando un límite. A veces los adultos hemos horizontalizado a tal punto las relaciones que creemos que los chicos van a sentirse mal porque nosotros les pongamos un límite, y es al revés, los chicos están esperando un límite. El tema es cómo lo ponemos a ese límite. Un ejemplo, los niños, incluso pequeños, están al tanto de las cosas que se hablan en la mesa, o en la radio, o en la tele. Un ejemplo puntual, esta semana, o en los últimos 10 días, hubo estas muertes debido a la contaminación del fentanilo. Parece una noticia muy técnica, pero por ejemplo mi hijo se enteró, la escuchó. Y ese puede ser un momento clivaje para hablar de una droga. Esta es una droga de curso legal, protegida, obviamente, de uso terapéutico, pero altamente peligrosa. Y ahí tenés un ejemplo, justamente en este caso, de un uso debido, bueno, se está investigando por el tema, pero podés utilizar eso primero para reconocer que existen sustancias que se usan para diversos motivos, en este caso también terapéutico, para reducir el dolor. Por ejemplo, uno puede decir, a la abuela se lo dieron en el momento en que estaba muriendo, por ejemplo, pero también tiene la posibilidad de que la gente lo use de una manera no regulada y es altamente peligroso. Una de las drogas más peligrosas que hay en el mundo. Fíjate, tenés una posibilidad de discutir, de mostrar sobre estos temas, respetando el derecho de que son gente capacitada para entender estos temas. Siempre decimos que los procesos de escucha tienen que tener esto de poder darles a los chicos la información que sea necesaria para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y a veces los padres, los abuelos, los docentes, tenemos miedo y queremos quedar bien con los chicos. Y no es así, ¿no? Los chicos necesitan estos espacios respetados donde además nosotros podamos reconocerles que les estamos dando información, pero para que ellos puedan crecer, puedan desarrollarse, sin miedos, diciéndole, este es el límite, porque también los adolescentes están esperando ese límite, ¿no? Ese límite de decirle, no. Y la otra cosa que quería agregar y retomar es lo que acaba de decir Santos. Yo creo que hace falta el diálogo también entre los adultos. Los adultos tenemos miedo a dialogar entre nosotros. Entonces estamos compitiendo a ver quién... estamos compitiendo con los chicos, por un lado, y estamos compitiendo además entre las familias, no dialogamos, y esto los chicos lo ven como un modelo, ¿no? Y entonces es un contramodelo en realidad. Y cuando trabajamos este año, el último primer día,
y decíamos a los padres, ustedes los padres tienen que ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo y estar en alianza con la escuela. Entonces me parece que creo que tenemos que dejar un mensaje hoy a todos los que nos escuchan. El mensaje es que somos un modelo, que los adultos podemos ayudar a los chicos a vivir mejor, que podemos ayudarles a vivir mejor si nosotros somos coherentes también entre lo que decimos y lo que hacemos, porque muchas veces los chicos, digamos, nos ven decir una cosa, pero después nos ven hacer otra, le decimos no hay que ser violento y después nos insultamos. Entonces digo, me parece que esto es como un mensaje hacia adelante. Los chicos a veces están solos y solas. Y cuando uno está solo y sola busca gratificarse. Y las adicciones a veces, las adicciones a la tecnología, las adicciones a las sustancias, terminan siendo o creyendo que va a ser un modelo de gratificación, ¿no? Y no es un modelo de gratificación, como bien has dicho. Entonces, me parece que hay que generar una nueva alianza. Le vamos a pedir a la gente que si tiene preguntas, que nos la vaya haciendo, y me dicen las chicas que ya hay algunas preguntas. Entonces ahora Fernanda, que está en el Zoom, va a ir contándonos las preguntas para que las escuchemos y después hacia el final vamos a ver un videíto sobre prevención. Fernanda, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, sí, algunos preguntan o comentan que cómo pueden acceder al programa, ¿no? Esto de lo que comentaban recién, yo creo que del rol sano que se estuvieron contando, bueno, preguntan cómo pueden acceder, por ejemplo. Bien, ¿respondo? ¿Sí? Tenemos en nuestra página web www.secretariaadicciones.com, y si no ponen en Google Secretaría de Adicciones es la primera opción que aparece. Está cargado el manual de rol sano, apenas se abre la página. Hay 3 manuales que son importantísimos, todos de temas distintos, y están apenas se abre la página. Hay una guía del rol sano. Exactamente, hay un manual que es para la comunidad, y después tenemos algunos materiales para grupos específicos, se pueden ir encontrando en la página, pero el principal es un manual que hemos sacado, por supuesto con el aval del gobernador, del ministro de Salud, y donde está... generosamente Ricardo nos hizo un prólogo que con leer el prólogo ya es suficiente, todo lo demás redunda. Y entonces voy a aprovechar para pasar el chivo que nosotros también tenemos en nuestra página, en el Cuidar la Crianza. Una de las guías de cuidado de la crianza está referida a vivir el derecho de una vida saludable, libre de todas formas de adicciones, igual que las de protección digital, que apuntan precisamente digamos, a prevenir las ludopatías. Entonces están poniendo los chicos los links en YouTube y en Zoom para que todos los que han asistido y los que están puedan entrar. Todo este material es material gratuito que viene desde los distintos organismos del Estado, que no lo tienen que comprar, solamente lo tienen que bajar, usar sus teléfonos o sus computadoras y pueden acceder a ellos. Fernanda, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Steffi pregunta si hay seguimiento en los talleres o charlas respecto a las adicciones en las escuelas. Es lo que tanto preocupa, ¿no? En el tema de las escuelas en general. Bien. Supongo que hace referencia al programa de prevención escolar que comenté. No es un programa donde se hagan talleres o charlas, sino que es un programa donde equipos de la Secretaría de Adicciones, capacitados por Ricardo y equipos de CONICET, trabajan con un instrumento diseñado por CONICET para relevar información, por favor corregime si me equivoco Ricardo, respecto de factores, contenido que redunda en lo que Ricardo hablaba hace un rato, percepción de riesgo y percepción de consumo de pares, y también factores de riesgo y factores de protección para después poder usarlo como material para trabajar en la comunidad. Lo rico de esta intervención es que no es solo una investigación que recaba información, sino que CONICET la analiza y nos da una devolución que nosotros le llevamos a la escuela, y al llevarla a la escuela
En criollo yo siempre lo sintetizo con este ejemplo. Uno vuelve a la escuela a los alumnos de 14 y 15 años de tal aula y les dice, no sabías que los jóvenes de tal edad de Córdoba, no, ustedes 30 en este curso, ustedes 60, ¿sabían que la percepción del consumo que tienen es mayor a la realidad? Y la percepción del riesgo que tienen, por supuesto siempre está desestimado, es menor que la realidad. Al hacer, lo estoy simplificando mucho, pero al hacer esa intervención se ha comprobado con la instancia previa del ¿sabías qué?, la que participó Ricardo, que disminuye digamos, aumenta la percepción del riesgo y disminuye la percepción del consumo de pares, con lo cual disminuye mi necesidad de estar a la altura de, con lo cual se retrasa la curva de inicio del consumo. No son talleres y guías, ¿no? Una cosa que me parece importante que está sosteniendo lo que ustedes están proponiendo es el hecho de que estamos trabajando con información y que el estar informado y tomar conciencia, tanto por parte de los adultos como de niñas, niños y adolescentes, de los riesgos, mejora la situación en la familia. Vemos que salimos de aquella vieja idea solamente de asustarnos por el riesgo, sino empezar a tomar conciencia de concretamente qué cosas producen riesgo, de qué modo uno puede evitarlo, tomar evidencia sobre las cosas que nos suceden y hacerlas conscientes, que esta es una nueva manera de abordar una problemática en la que hoy nos vemos realmente que está atravesando la sociedad y que si no nos ponemos todos, ¿no? Como parte del problema, porque también, digamos, para tener una solución todos tenemos que sentir que somos parte de la solución y podemos ser parte del problema si nosotros realmente no contribuimos a una vida más saludable. Entonces me parece que es interesante esto, que tenemos políticas públicas que ahora estamos mirándolas desde la evidencia, que estamos proponiendo el diálogo intergeneracional, el diálogo en la familia, el diálogo entre las familias, el diálogo entre la escuela y la familia, ¿no? Que no es cuestión de que uno tape al otro, sino muy por el contrario, que esto es una tarea que tenemos que desarrollar corresponsablemente, ¿no? Me parece. Yo quisiera agregar a lo que mencionás, este tema de identificar cuáles son los riesgos de los cuales uno quiere hablar, ¿no? Uno cuando habla de adicciones, tanto en política pública como a veces a nivel familiar, uno tiende a focalizarse en los grandes riesgos, que es la adicción misma, o efectos orgánicos muy potentes. Si tomo alcohol voy a tener cáncer, voy a tener daño hepático. Fíjate si vos hablas con eso a un niño de 10 años. Es algo que está de acá a 20 años. Incluso el desarrollo de una adicción misma puede demorar, ¿cuánto? Al menos 15 meses, 16, 24 meses. Sin embargo, si esa noche ese niño de 10, 11, 12 años consume 3 latitas de cerveza y toma y conduce una moto junto con un amigo, puede tener un choque y morirse. Es decir, no tenés que focalizarte en esos daños etéreos, no digo etéreos, está mal dicha la palabra, en esos daños a largo plazo relevantes a nivel poblacional y de política pública, pero sí hay otros muy puntuales que no necesitan del desarrollo de la adicción. Son consumos problemáticos que caemos en eso. O focalicemos en otro, conducta sexual no deseada, tener sexo de una manera que uno no quisiera, con una persona que uno no quisiera antes, se entiende el concepto. Eso también no requiere de una adicción, pero sí de un consumo puntual de tipo. Claro, porque muchos dicen, bueno, pero fue una vez. No, bueno, pero esa vez te puede costar la vida, te puede costar una decisión que en el mediano y en el largo plazo no te va a resultar, digamos, saludable a largo plazo, pero en ese momento realmente puede tener muchas consecuencias y malas consecuencias. Quiero recalcar que obviamente el destino final de estos problemas sanitarios groseros que acabo de mencionar son muy importantes, ¿no? Pero claro, sí. Que no nos descuiden, digamos, de estos efectos agudos muy graves en el corto plazo. ¿Hay alguna otra pregunta dando vuelta? Vamos.
No, bueno, consultan si hay lugares de internación que se pueda acceder cuando no se puede pagar, cuando el caso de adicción es muy complejo y no tienen cómo pagar algo privado, ¿no? Sí, contamos en la provincia con 2 comunidades terapéuticas públicas provinciales, profesionales, que es un distintivo que tienen las comunidades terapéuticas cuyos equipos terapéuticos son todos profesionales, ¿no? Que son de acceso libre, gratuito. De hecho, si a veces trabajamos y articulamos también con entidades privadas que tienen camas de internación cuando por alguna instancia nosotros la requerimos más allá de nuestras plazas y las paga el Estado. Y bueno, y estamos bastante cerca de inaugurar una tercera comunidad terapéutica en la ciudad de Río Tercero, con lo cual aumentaríamos un 50% el cupo de camas públicas provinciales. Yo creo que una cosa muy importante es esto, que esta provincia cuenta con comunidades terapéuticas públicas, y me gustaría que antes que cerráramos vos les digas cómo conseguir la información, dónde dirigirse, digamos, cómo funcionan el sistema, ¿no? de asistencia para que la gente que nos escucha pueda saberlo, a quién y cómo puede recurrir. Por nuestra parte, pueden recurrir siempre a la Defensoría como organismo de asistencia, orientación, queja, y siempre nosotros hemos recibido una muy buena respuesta y articulación con la Secretaría de Prevención de Adicciones, y trabajamos en realidad muy en contacto con ustedes, y siempre, digamos, cuando se necesitan derivaciones, también cuando se necesitan derivaciones hospitalarias, eso hemos podido dar respuesta. Pero para que la gente le quede claro dónde dirigirse. Bárbaro. Sin duda que es así esto que comentás y estamos agradecidos por eso, porque es nuestra obligación y nuestra intención trabajar siempre articuladamente, sin duda. Comenté hace un ratito los dispositivos que tenemos en barrios de la ciudad, en localidades del interior, el Hospital San Roque Viejo y los consultorios de adicciones. Como son muchos, hemos simplificado la tarea. Yo digo que casi todo el mundo hoy en día tiene acceso a internet a través de un celular. En esta página que hace un ratito entiendo que estaban subiendo el link de secretariaadicciones.com, apenas se abre la página aparecen también dos pestañas, 2 botones que dicen busco tratamiento para mí o busco tratamiento para un tercero. Porque una cosa muy importante es, yo siempre digo que uno de los motivos de consulta más frecuentes es, por ejemplo, mi hijo o mi pareja consume y no quiere hacer tratamiento. Vení vos a hacer tratamiento. No porque te vayamos a acompañar desde la congoja por el malestar que te significa, sino porque te vamos a brindar herramientas para que vos puedas articular con esa persona para beneficio de esa persona. A veces desde el amor, perdón si me voy por la rama, pero uno termina siendo iatrogénico en el accionar, en la codependencia con esa persona. Entonces es muy importante que la familia se comprometa. Volviendo, en nuestra página, 2 botones, busco tratamiento para mí, para un tercero, y ahí te empieza a desglosar los dispositivos en los barrios, los consultorios de adicciones con un teléfono para sacar turno, el Centro Asistencial Córdoba lo mismo, y por departamento está dividido todos los centros que tenemos en el interior con teléfono, horario, dirección y etc. Es importante que todos nos sintamos comprometidos y que también si tenemos esta información, a veces no la necesitamos para nosotros, pero la necesitamos para otros, ¿no? Quisiera remarcar, ustedes tienen centros de primera escucha, ¿verdad? Que la gente pueda acercarse previo turno, ¿no? Creo que es, o tocando la puerta y decir quiero hablar de tal tema, ¿verdad? Sí, históricamente tuvimos estos espacios de primera escucha de manera espontánea, lo hemos ido canalizando a través del sistema de turnos porque si no, a veces se iba, digamos, para optimizar y eficientizar a los profesionales que tenemos. Sí, porque si no, había días que podías estar esperando mucho tiempo y había otros días que quizás había menos demanda. Y siempre es nuestra intención, no porque seamos unos genios nosotros en nuestra área, sino porque es una característica y condición de la persona con un problema de adicción, en general,
la poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces tratamos de no te doy un turno de acá, no, bueno, de hecho, perdón, por esto que dijiste, los consultorios de adicciones sí manejan el sistema de demanda espontánea, donde la persona, porque es justamente el objetivo, captar en otro espacio, que la persona ve el lugar consultorio y si está dentro del horario, toca la puerta, le abren, lo van a atender y después le van a fijar un turno. Tenemos ambos sistemas. Me parece muy interesante esto, que es la apertura de los consultorios de adicciones en los hospitales públicos, ¿no? Me parece que esto es un gran avance. Sí, en eso estamos, digo brevemente, muy agradecidos con el secretario de Salud, con el doctor Carlos Jordana y con el ministro de Salud, por supuesto, por esa apertura, porque se comprendió que abrir un consultorio de adicciones en un hospital tenía muchas facetas o muchas finalidades. Concientizarnos, yo soy médico, a los equipos de salud respecto del problema sanitario que significa las adicciones, además de las otras instancias que hacen al tema, y que se empiece a generar una cuestión de derivación. También nosotros tener como una embajada dentro del hospital para poder generar interconsultas, pedidos de laboratorio, pedir camas de internación, y también para culturizar a la gente, la madre que va con el chico esguinzado y están sentados en la guardia y que vean, mirá, consultorio de adicciones, anda y toca la puerta. Es captar otro público. Nosotros hicimos todo un estudio, pensamos que al abrirlo ya tenemos 9 y en hospitales de referencia, que se iba a descentralizar lo que tenemos en el Hospital San Roque Viejo, y no, es todo población nueva. Así que estamos muy contentos. Me parece muy interesante. También la Defensoría tiene un espacio de escucha adolescente, donde desde una perspectiva de derechos tratamos de mirar integralmente lo que los chicos, a lo que los chicos les pasa, ¿no? Porque uno ve la complejidad de hoy de las vulneraciones. Realmente nosotros creemos que para dar garantías de derechos hay que cuidar, hay que escuchar, hay que acompañar, y hoy la complejidad, el desafío que tenemos con las vulneraciones de derechos es que en general están interrelacionadas, ¿no? Uno ve pobreza multidimensional, que no es solamente un tema de pobreza monetaria, problemáticas que tienen que ver con la educación, sobre todo después de la pandemia, problemáticas emocionales, soledad por parte de las niñas, niños y adolescentes. Nosotros creemos que es necesario reforzar, y por eso hacemos estos espacios, para que las familias, los docentes, puedan sentir que estamos transmitiendo esta necesidad de que los adultos recuperemos el rol de adultos, haciéndonos responsables de proteger. Y cuando los chicos se sienten protegidos, cuidados, se sienten seguros, sienten que pueden ser escuchados, ¿no? Y que no tienen que tener miedo a decir cuando tengan algún problema o alguna dificultad, sino que van a encontrar en algún lugar algún adulto que les tienda una mano y les diga, bueno, vos podés caminar por este lugar seguro, ¿no? Entonces me parece que esto es como el gran desafío que tenemos quienes desde el mundo de la academia, desde el mundo de la gestión pública, tenemos que transmitirle a la sociedad una conducta que no sea pelearnos, que no sea insultarnos, sino que sea aprender a acompañarnos. Creo que puede ser el aporte para una sociedad un poco mejor. Yo los invito a que vean un videíto que tenemos sobre el tema de prevención de adicciones. Cuando estés confundido, mira a tu alrededor. Busca apoyo en personas dispuestas a darte una mano. La vida es un viaje único. Hola. Elegí vivirla sin adicciones. Hola. Podemos... Dale, si es para divertirse un ratito. No seas mala, no te cortes. Un poco no te va a hacer nada. ¿Para qué venís entonces? Siempre lo mismo con vos. Que la insistencia no te haga tirar la toalla. Divertite sin depender de nada. Compartí sin caretas.
Las consecuencias del consumo son muchas y conducen a riesgos. Vos tenés el poder de decidir. La vida es un viaje único. Elegí vivirla sin adicciones. Escuchar y abrir el diálogo son las herramientas para guiar y acompañar las buenas decisiones. Esto es responsabilidad de los adultos. La vida es un viaje único. Acompáñalos a vivirla sin adicciones. Bueno, cerramos primero dando este mensaje, que la vida es un viaje único y que tenemos que vivirla felices, vivirla acompañados, y vivir sin adicciones es una buena manera de vivir felices. Agradecerles a los dos profesionales que hemos tenido hoy acá, que nos han dado las herramientas que necesitamos para poder construir una sociedad de otra manera, libre de adicciones, y poder hacer realidad el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida y a entornos saludables. Y nosotros, como adultos, somos los responsables de poder acompañar, guiar, escuchar a niñas, niños y adolescentes para que puedan tener este viaje de la vida como un viaje único, como un viaje feliz, como un viaje que los beneficie, y que para eso es bueno que sea libre de adicciones. Así que muchísimas gracias, Santos, por el trabajo cotidiano y por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo el trabajo científico que hace que podamos tener evidencias concretas sobre estos temas. Y vamos siguiendo caminando. Les agradecemos a todos los que han estado durante esta hora conectados con nosotros. Esto queda colgado en YouTube por si alguno quiere después volverlo a revisar. Y como siempre, estamos a disposición de todos ustedes. Están los canales para comunicarse con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y esperemos construir familias, comunidades saludables, libres de adicciones. Muchas gracias. Gracias.